Bienvenidos a InfoChannel, soy Ana Arenas y esta semana platiqué con Cristina de Victorica, directora de la División Comercial y SMB en Ingram Micro, quien me contó sobre las oportunidades que el mayorista ha detectado en los últimos meses y que tomará como punto de partida en su estrategia comercial este 2021. Después de toda crisis siempre surgen oportunidades. Yo te diría que hablando en el tema del negocio, pues estamos mirando toda la parte de tendencias, de los nuevos negocios que se pueden abrir, aquellos que van a explotar exponencialmente, como lo vimos el año pasado, el trabajo remoto, y para lo que estamos viendo hasta este 2021 va a ser cómo estos trabajos se empiezan a poner de una forma híbrida, ¿no? Y el tema de la colaboración o de la videocolaboración va a ser un tema importante, el tema de continuar con, ahora se le llama work from anywhere, ¿no? Trabajas desde cualquier lado, puedes trabajar, y cómo empiezas a cuidar el tema de la seguridad, de la administración de los dispositivos. Creo que la realidad es que, como dices, esperanzador en el tema personal, ¿no? Ya con las vacunas de por medio, y creo que también esperanzador para nuestro negocio, para nuestra industria de tecnología, porque al final vamos a ser los que muevan, ¿no? Y ayuden a todas estas empresas a volver al ritmo al que estábamos acostumbrados. Estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer y sin lugar a duda, el liderazgo de Cristina es parte fundamental del éxito de Ingram. Veamos lo que la ejecutiva nos dice al respecto. El liderazgo es la capacidad que tenemos las personas de poder influir, de poder motivar y de poder organizar a un grupo de personas hacia un objetivo en común. A veces algunas personas lo traemos, a veces algunas personas lo tenemos que ir aprendiendo y desarrollando, leyendo, escuchando feedback, pero pues básicamente es como yo veo el tema del liderazgo. ¿Sabías que Ingram Micro impulsa a sus colaboradores para ser mejores líderes? Acompáñame a ver qué tipo de recursos les brinda y cómo han aprendido a sacarle provecho. Ingram es una gran empresa porque nos facilita el poder tener estas herramientas que nos ayudan al día a día, ¿no? Les comentaba que algunos lo traen, ¿no? Liderazgo, al final no necesitas tener gente para mostrar liderazgo, y cuando tienes un equipo debes trabajarlo, ¿no? Debes tener ese liderazgo, y dentro de esta carrera en Ingram ha sido muy grato poder contar con todas las herramientas que se tienen, no nada más en temas de cursos y de coaching, pero también creo que algo que nos inculcan constantemente es la retroalimentación, ¿no? Y la retroalimentación no solamente de ti hacia tu equipo, sino también que venga del equipo hacia nosotros para poder estar constantemente mejorando. Creo que eso es uno de los grandes valores que tenemos en Ingram, ese trabajo en equipo y ese que nos va forjando a ser mejores líderes para formar mejores equipos. Sin lugar a duda, el 2020 marcó un antes y un después en nuestra vida. Y esta es una de las lecciones que Cristina aprendió durante los meses más complicados de la pandemia. Lo mejor que aprendí en la pandemia dentro de este liderazgo es la empatía, ¿no? Con todo lo vivido y con todo lo sucedido por todos los temas de salud, creo que lo más importante fue ponerte en los zapatos de toda la gente, el entender sus situaciones, el entender por qué estaban pasando, ¿no? Muchos de los asociados con hijos, otros con responsabilidades de padres, ¿no? Otros que por desgracia tuvieron la poca fortuna de que algunos familiares se enfermaran o se tuvieran que adelantar en el camino, y el poderte poner primero, o el poder poner primero a la persona antes que cualquier cosa, creo que ha funcionado y que es algo que no nada más en el nivel de trabajo, sino en el nivel
personal me ha funcionado muy bien porque te haces parte de, ¿no? Entiendes la situación desde cómo la ve la gente y en cómo les puedes ayudar, y al final eso hacia adelante surte frutos, ¿no? Surte frutos en que la gente sabe que estás ahí, ¿no? En que la gente también al ver esa empatía auténtica, también cuando es necesario pone lo que tenga que poner, está motivado. Entonces creo que esa sería mi mayor lección en este tema de liderazgo. Hasta aquí la entrevista. Agradezco a Cristina de Victorica el tiempo para la charla y nos vemos en la siguiente edición.